Una conmemoración que abre al futuro. El lunes en Suecia, junto a los luteranos, el Papa Francisco conmemora los 500 años de la Reforma. El secretario de Estado, Cardenal Pietro Parolin, es un momento histórico, un hito en el camino de la reconciliación entre los cristianos. Hoy la opción ecuménica es irreversible. Escuchando el corazón de los jóvenes, el Papa dijo a los sacerdotes que se ocupan de la pastoral vocacional: suscitad en los jóvenes admiración por el Evangelio, despertadlos del letargo de la superficialidad y estimular preguntas auténticas de felicidad. En las estancias privadas de los papas, visitamos las estancias del apartamento pontificio del Palacio Apostólico de Castel Gandolfo, que el Papa Francisco ha querido abrir al público, con los salones para audiencias y también el estudio privado de los papas, la capilla y el dormitorio. Cantar la misericordia, sonidos, imágenes y voces del jubileo de las corales y de los animadores litúrgicos. Monseñor Frisina, director del coro de la diócesis de Roma. Cantar la misericordia es expresar el encuentro entre el amor de Dios y nosotros. Bugmesse, ideas en camino. En la Feria del Libro de Frankfurt hay gran interés de los editores por los textos del Papa Francisco. El director de la Librería Editorial Vaticana, la atención crece y además las personas quieren profundizar lo que leen en los discursos del pontífice. El lunes el Papa Francisco viaja a Suecia para conmemorar junto a los luteranos los 500 años de la Reforma de Lutero. El secretario de Estado Vaticano, Cardenal Parolin, habla de ello con Alessandro Di Bussolo. Una cruz que llega desde El Salvador, del mismo artista que realizó la que regalaron los dirigentes de la Federación Luterana Mundial al Papa Francisco tras la celebración de comienzo de su ministerio como obispo de Roma el 20 de marzo de 2013. Esta es la imagen de la visita del Papa a Suecia del 31 de octubre al 1 de noviembre, a Lund y a Malmö, donde participará en la conmemoración ecuménica de los 500 años de la Reforma de Lutero sobre el tema del conflicto a la comunión unidos en la esperanza, con el presidente de la Federación Luterana, el obispo Munib Younani y el secretario Martin Junge. Así los vemos cuando presentaron al Papa Francisco el documento preparatorio de este acto en octubre de 2013 junto a los representantes de la Comisión por la Unidad Luterano-Católica. El secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, nos habla del significado histórico de la celebración del 31 de octubre. En 1517, Lutero, el monje Lutero, en la ciudad de Wittenberg, criticó públicamente la venta de indulgencias y también en un contexto de grandes cambios políticos, sociales y económicos de la sociedad de aquel tiempo, puso en marcha un proceso de cambio que, por desgracia, llevó a la división, a la separación de las iglesias en Occidente. Por primera vez, los católicos, con la presencia del Papa, y luteranos conmemoran juntos este quinto centenario de la Reforma. Y pienso de verdad que puede hablarse de un momento histórico. Se puede hablar de verdad de un hito en el camino de reconciliación y de búsqueda común de unidad entre las iglesias y las comunidades eclesiales. Y este momento tan importante es fruto de un diálogo que se ha llevado a cabo en estos años a partir de las indicaciones del Concilio Vaticano II. Un diálogo que ha buscado superar las dificultades, ha buscado crear confianza entre las partes, ha buscado crear confianza entre las partes y ha intentado sacar a la luz, conforme al principio que ya había anunciado San Juan 23, más lo que une que un camino que separa. Así hay que dar gracias al Señor por haber llegado a este momento, que es el fruto de un camino que se está llevando a cabo desde hace tiempo, y pedirle al Señor que nos ayude también por medio de este momento de conmemoración común
a proseguir en el camino del diálogo y de la búsqueda de la unidad de la Iglesia. Después de la oración ecuménica habrá un momento de fiesta y testimonios especialmente pensado para jóvenes. Sí, creo que tendrá lugar en el estadio de Malmo y será un momento festivo, un momento de alegría que está dirigido especialmente a los jóvenes. He sabido que dentro de este momento de celebración estará también la firma de un acuerdo entre la sección de servicio al mundo de la Federación Luterana Mundial y Cáritas Internacional. Es como decir que esta reconciliación que estamos buscando ha de ir sobre todo en beneficio del testimonio común frente al mundo. Debe traducirse en un encuentro. Debe traducirse en una actitud de amor compasivo con las numerosas personas que sufren en el mundo por las causas más diversas. Suecia es un país muy secularizado, aun cuando últimamente se registra un nuevo interés por la religión. ¿El testimonio común de católicos y luteranos podrá abrir brecha en este individualismo y materialismo? Con toda seguridad, basta recordar la palabra de Jesús. Por esto creerán en la medida en que deis un testimonio común. Evidentemente, estos son los peligros de nuestras sociedades secularizadas. Por una parte, estar encerradas en sí mismas, sin apertura a los otros. Y aquí podemos recordar la insistencia del Papa Francisco sobre la cultura del encuentro. Y me parece que la conmemoración misma quiere subrayar esta dimensión, porque habla de pasar de los conflictos a la comunión. Y después dice unidos en la esperanza. Y la comunión significa precisamente la superación del individualismo, la superación del encierro en uno mismo, la superación de estar replegado en sí mismo, que es además el origen de muchos conflictos. La piccola comunità dei cattolici svedesi sta crescendo anche grazie all'immigrazione. La pequeña comunidad de católicos suecos también crece gracias a la inmigración. ¿El gesto ecuménico del Papa les ayudará a crecer también? Creo que esta presencia del Papa será un gran estímulo para que la comunidad católica siga en este camino de búsqueda de la unidad, en la búsqueda de este camino ecuménico. Actualmente la opción ecuménica es una opción irreversible y a pesar de que haya conocido y conozca dificultades, creo que hay que avanzar con valentía. Y en este sentido pienso que la comunidad católica en Suecia, que como también decía usted, está compuesta de muchos componentes, se está enriqueciendo con muchos componentes, pueda trabajar junto con la comunidad luterana para el testimonio cristiano. Esperamos que esta conmemoración común abra al futuro de Dios, que es siempre un futuro cargado de promesas. El viernes pasado, el Papa recibió a los participantes en el Congreso Internacional de Pastoral Vocacional, promovido por la Congregación para el Clero, que se celebró en Roma. El reportaje es de Benedetta Capelli. Ayudar a discernir los movimientos del corazón de los jóvenes, orientar sus pasos a abrazar con los ojos y con el corazón y romper la ilusión de que se puede vivir felizmente estando encerrados en las propias seguridades, fueron las indicaciones del Papa Francisco a los participantes en el Congreso Internacional de Pastoral Vocacional, promovido por la Congregación para el Clero, que se ha celebrado en Roma. 3 días de reflexión sobre el tema Miserando atque eligendo, el lema episcopal del pontífice. Precisamente el Papa Bergoglio repitió a los presentes la necesidad de no reducir la fe a un libro de recetas, de que estén vigilantes y sean prudentes para verificar las llamadas, de que posen los ojos sobre los jóvenes, una mirada atenta capaz de leer en profundidad, sin hacer que el otro se sienta amenazado o juzgado.
La del pastor es una mirada capaz de suscitar admiración por el Evangelio, de despertar del sopor en que nos sumerge la cultura del consumismo y la superficialidad y de suscitar preguntas auténticas de felicidad, especialmente en los jóvenes. Palabras que suscitaron preguntas y ofrecieron puntos interesantes para la conclusión del Congreso, en el que participaron obispos de 50 países. Lo clausuró el cardenal Beniamino Stella, prefecto de la Congregación para el Clero, que impostó el acento en el redescubrimiento de la vocación del bautismo, en la necesidad de la seguridad, de dejar la seguridad de la propia vida y comenzar un camino siguiendo la llamada. Es un cometido de los sacerdotes en especial. Siempre digo que son los sacerdotes los que tienen un gran peso en la Iglesia hoy, pero tienen que estar convencidos de su vocación, porque sacerdotes mediocres solo producirán sacerdotes pobres, con muchas carencias y muchas precariedades en el corazón. Hay sacerdotes profundamente convencidos de su vocación que sabrán comunicar la belleza de su llamada. Ciertamente no faltan las dificultades. A menudo la cadena de transmisión de la fe se ha interrumpido en la familia a causa de separaciones o divorcios y por ello, antes de trabajar en la pastoral vocacional en muchos países, hay que promover el primer anuncio del Evangelio. Ocurre, por ejemplo, en Uruguay, Monseñor Milton Luis Trócoli, arzobispo auxiliar de Montevideo. Todo el cono sur de América Latina está en crisis vocacional. No hay crisis de llamadas, porque Dios llama siempre, sino que la crisis es de aquellos a quienes llama. Por eso nosotros somos los primeros responsables de que se vuelva a poner en marcha, de transformar esta crisis, y en este Congreso nos han animado a hacerlo, nos han animado a que seamos nosotros valientes para proponer la vocación a todos los jóvenes de nuestra cultura y de nuestro país. Una valentía que procede del testimonio de quienes han encontrado la mirada misericordiosa del Señor, Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, arzobispo secretario para los seminarios. Hay una realidad bellísima que está surgiendo en la Iglesia. Hay muchísimos jóvenes de todo el mundo que tienen la voluntad y el deseo y esta necesidad de encontrar un sentido profundo para su vida. Y hay muchos sacerdotes que, como servidores del discernimiento vocacional de los jóvenes, están a su lado y están desarrollando esta nueva realidad, esta misión, ante muchos retos, pero con mucha creatividad. El jueves, el Papa Francisco recibió en audiencia a la comunidad académica del Pontificio Instituto Juan Pablo II para la inauguración del año académico en el 35º aniversario de su fundación. Durante la audiencia, el pontífice recordó que la Iglesia ve en la familia el ícono de la alianza de Dios con toda la familia humana, un proyecto que hoy requiere una especial inteligencia de amor y una fuerte dedicación evangélica, animada por una gran compasión y misericordia, por la vulnerabilidad y la falibilidad del amor entre los seres humanos. Ante los actuales intentos, que definió como desconcertantes, de cancelar las diferencias entre hombre y mujer, el pontífice precisó también que las dinámicas de la relación entre Dios y el hombre, y la mujer y sus hijos, son la clave áurea para comprender el mundo y la historia. Es justo, finalizó, reconocer que a veces hemos presentado un ideal teológico del matrimonio demasiado abstracto, casi artificiosamente construido, lejano de la situación concreta y de las posibilidades efectivas de las familias tal y como son. En la audiencia general del miércoles, el Papa Francisco continuó con las reflexiones sobre las obras de misericordia corporales, deteniéndose en recibir al extranjero y vestir al desnudo. La realidad de las migraciones, explicó el pontífice, acompaña desde siempre la historia de la humanidad. Hoy, sin embargo, el contexto de crisis económica favorece el florecimiento de actitudes de no acogida, con la aparición en algunos lugares del mundo de muros y barreras. Encerrarse no es una solución, precisó, contando una anécdota relativa a una mujer armenia, un taxista desconfiado y un migrante que olía mal. Al contrario, la única vía de solución es la de la solidaridad. Vestir al que está desnudo, concluyó el Papa Bergoglio, significa devolver la dignidad a quien la ha perdido, como las mujeres víctimas del tráfico arrojadas en las carreteras.
Desde el sábado pasado está abierto al público el apartamento pontificio del Palacio Apostólico de Castel Gandolfo en un recorrido de visita dirigido por los museos vaticanos. Nos habla de esto Yada Aquilino. Durante siglos, residencia estival privadísima de los pontífices, es hoy un recorrido expositivo abierto al público. El apartamento pontificio del Palacio Apostólico de Castel Gandolfo está abierto desde el 22 de octubre a fieles, turistas, apasionados del arte y de la historia. Ideada y dirigida por los museos vaticanos, la visita es posible todos los días conforme a los horarios de apertura disponibles en el sitio www.museivaticani.va, desde el Salón de los Suizos a la Sala del Trono, de la biblioteca y estudio privado de los papas hasta la capilla donde hace 3 años se recogieron juntos en oración Francisco y Benedicto XVI. El director de los Museos Vaticanos, Antonio Paolucci, dirige idealmente la visita partiendo desde la galería de Alejandro VII Chigi. Está el paisaje exterior de las ventanas, que parece, por ejemplo, un cuadro de Annibale Carracci, y los paisajes descritos en los murales, realizados en la época del Papa Chigi. Este es un lugar que me gusta mucho. Y después les llevaría a los que fueron los lugares en los que, en cierto sentido, se hizo la historia: el estudio del Papa, el dormitorio, el apartamento privado del Papa, que también hace aflorar recuerdos que son a la vez de gran historia y de pequeña crónica, como cuando durante la Segunda Guerra Mundial el frente se había estabilizado entre Anzio y Nettuno. Los ejércitos aliados estaban rompiendo las líneas alemanas para llegar a Roma y las poblaciones de esta zona, para huir de los bombardeos, las represalias y el hambre, se refugiaron aquí, acogidas por el Papa, que era Pío XII. Se les dio de comer, se les facilitó espacio para dormir, y en ese momento había muchas mujeres embarazadas cerca del parto, que dicen las crónicas que aquí es donde la pequeña historia se cruza con la gran historia. Dieron a luz en la cama del Papa, el dormitorio del Papa. Sandro Barbagallo, director de la sección de coleccionistas históricos de los Museos Vaticanos, recalca la unicidad del espacio museístico. Son muchas estancias, además muy pequeñas, con un ambiente totalmente doméstico respecto a los grandes espacios para los actos oficiales. Son estancias donde el Papa vivió durante sus vacaciones, pero son también a su vez habitaciones en donde no hay, así como en la parte pública, pompa alguna, ningún lujo. Yendo a ver, a dar una vuelta, siempre se encuentra una especie de sobria elegancia, porque la impone el protocolo pontificio. Aunque en estos lugares viva el Papa, cabeza de la Iglesia, él sigue siendo siempre un sacerdote. Para la presentación del nuevo recorrido expositivo se organizó un concierto de música popular china titulado La belleza nos une, enmarcado por la interpretación caligráfica de artistas Cuisimo. También como coronación del trabajo de preparación del acto, Osvaldo Gianoli, director de las Villas Pontificias. El Santo Padre quiso la apertura al público de estos espacios, por lo que naturalmente la dirección de los Museos Vaticanos y la dirección de las Villas Pontificias han creado las sinergias y la colaboración dirigidas a cumplir este deseo, con el fin de hacer posible la apertura. La semana pasada, las corales y los animadores litúrgicos celebraron su jubileo en el Vaticano, marcado por el Congreso Cantar la Misericordia.
Cuando la acción litúrgica es celebrada con canto, los miembros de la asamblea forman un solo cuerpo que, liderado por el coro, aclaman con una voz al Señor. Con los sonidos de la misericordia se desarrolló la semana pasada el jubileo de las corales y los animadores litúrgicos, una ocasión para reflexionar sobre hasta qué punto el arte sacro, la música en modo particular, es uno de los instrumentos más poderosos para lanzar luz sobre la profundidad del espíritu humano. El evento jubilar, que finalizó el domingo con la celebración eucarística presidida en la Basílica de San Pedro por Monseñor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, comenzó el viernes con un congreso sobre el tema Cantar la Misericordia. Durante este encuentro en el aula Pablo VI se sucedieron los testimonios de quienes, como Monseñor Marco Frisina, director del coro de la diócesis de Roma, han hecho de la música un vehículo de conversión de los corazones. Cantar la misericordia significa y expresa este encuentro entre el amor de Dios y nosotros, y expresarlo a través de nuestra oración, nuestra alabanza, diría de nuestro amor a Dios, que corresponde a nuestro amor, porque se canta solo por amor. Lo sabemos por la poesía. La mayor parte de las poesías son poesías de amor precisamente porque el poeta y también la música expresan lo que las palabras no dicen, y cuando se ama, se quiere dar más de lo que dicen las palabras, y la música ayuda a hacer esto. Hay que cantar la misericordia de Dios y la música es parte integrante de la acción litúrgica. Cantantes y músicos se convierten en intérpretes de una auténtica misión evangelizadora, como explica Monseñor Massimo Palombella, director de la Capilla Musical Pontificia Sixtina. Una teología que no se fa plástica. Una teología que no se hace plástica, que no se puede tocar ni se puede oír, haciéndose accesible a todos, es una teología débil. ¿Qué es la teología sino la reflexión de un momento histórico sobre la revelación? La comprensión de la Iglesia en relación al misterio revelado en un momento histórico determinado. Si funciona, si es completa, cierra su círculo pidiendo arte. Un canto da ritmo a la celebración, ilumina sus símbolos. El estilo y la profesionalidad del coro se ponen al servicio de la asamblea y hace sensible, a través de la belleza del canto, la realidad invisible del misterio de Dios, continúa Monseñor Marco Frisina. Para la Iglesia, todas las liturgias solemnes van acompañadas del canto, precisamente porque, decía San Agustín, el canto hace la oración 2 veces más eficaz. Por eso, junto a las letras, tomadas a menudo de la Escritura, con nuestra participación en el canto podemos dar al Señor la mejor alabanza, la más completa. En la Feria del Libro de Frankfurt ha habido gran expectación por los libros de contextos del Papa Francisco, publicados por la Librería Editorial Vaticana. El reportaje de la enviada Bárbara Castelli. Surcar los tiempos con las velas desplegadas al viento evangélico de las ideas, con un sugerente stand de 100 metros cuadrados y más de 700 libros expuestos, la Librería Editorial Vaticana ha participado de nuevo en la prestigiosa Frankfurt Buchmesse entre el 19 y el 23 de octubre, la más importante cita internacional para el intercambio de derechos editoriales, un evento cuyas raíces se remontan a hace más de 500 años en la cercana Maguncia, poco después de la invención de la imprenta. Ha albergado este año a un total de 7.000 expositores procedentes de 100 países distintos, con Flandes y los Países Bajos como invitados de honor. Está con nosotros don Giuseppe Costa, director de la Librería Editorial Vaticana. La Feria de Frankfurt es un punto de referencia mundial para el mundo editorial. Estar aquí significa renovar los contactos con los editores que ya conocemos y entablar otras relaciones, otros vínculos con otras empresas. Dado el interés que existe por la producción del magisterio del Papa Francisco,
Para nosotros es importante estar aquí y estar con un stand bien visible para que nuestro encuentro se convierta en un verdadero happening, en una auténtica y verdadera experiencia internacional. Además de ofrecer una opción interminable de libros, la Bookmesse 2016 también se ha ocupado mucho del arte, de 3D y del impacto de las tecnologías digitales en el sector editorial. Publicar un libro significa dar un instrumento de referencia. El lenguaje epistolar, el lenguaje literario tienen sus recorridos, mientras que el lenguaje digital tiene otro. Lo ideal sería poner todos juntos los dos lenguajes, encontrar consumidores tanto para uno como para el otro lenguaje. Nosotros también prestamos atención a lo digital. En el futuro esta atención se reforzará mucho más, pero nunca podremos prescindir de la tendencia del mercado. La producción digital en Italia actualmente, por ejemplo, solo cubre el 5% de toda la producción editorial, lo que significa que desde un punto de vista económico-financiero podría haber problemas. De todas formas, nosotros seguimos las tendencias tecnológicas tal como se presentan.